Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. En silencio, intensamente llorando, volvía la cabeza. ¿Los estaba mirando? Así comienza la primera gran obra de la literatura española, El Cantar del Mío Cid. Toda una leyenda. Y nada más que leyenda. La verdadera figura del Cid dista bastante de la de ese héroe cristiano que murió en combate y que venció a los malos musulmanes después de muerto. Tururú. Hoy te contamos la verdadera historia y final del mercenario Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Para empezar vamos a intentar conocer más quién está detrás del famoso Cid campeador, aunque para ser honestos los primeros datos no son nada fiables. Me explico. Los historiadores no se ponen muy de acuerdo ni en el año ni en el lugar exacto de su nacimiento. Estaría entre el año 1048 y el 1050. Y sí, nació en la provincia de Burgos, pero no se sabe a ciencia cierta si en la localidad de Vivar o en alguna otra cercana. Sí, las fuentes hablan de él como el de Vivar, pero no hay nada que lo acredite más, digamos, oficialmente. Y aquí empezamos a desmontar un poco ese mito del Cid como un hombre que llegó a lo más alto a base de esfuerzo. Va a ser que no. Rodrigo Díaz de Vivar llega a la corte, del que brevemente será Sancho II, porque su familia pertenecía a la nobleza, y a una nobleza antigua, pues según la mayoría de los entendidos, no había otra forma, por aquel entonces, de llegar al círculo más cerrado de la corte. Pero hay más pruebas que acreditan a Rodrigo Díaz de Vivar como un hombre acaudalado desde la cuna, su dote. Y es que según el documento de arras que se conserva de cuando se casa con doña Jimena, este detalla claramente la cesión de 39 bienes en otros tantos lugares, siendo esto solo la mitad de lo que poseía. Así que no era un Mindundi que llega a la corte partiendo de la nada. Pero no adelantemos acontecimientos. Habíamos dejado al Cid en la corte con el breve Sancho II. Y digo breve porque en el año 1072 será asesinado y a su muerte recoge la corona uno de sus hermanos, Alfonso, que será Alfonso VI. Y aquí encontramos otra leyenda que desmontar, la famosa jura de Santa Gadea. La leyenda nos contaba que el Cid obligará a jurar a Alfonso VI que no había tenido nada que ver con el asesinato de su hermano Sancho. Pues no, esta jura nunca existió. De hecho, la llegada al trono de Alfonso se producirá, sin más ni más. Aún así, el nuevo rey apreciaba a Rodrigo Díaz de Vivar, sabía de su supuesta lealtad a su difunto hermano y la que a él le daban a su vez sus hombres, así también como su cierta destreza en el combate. Oye, al César lo que es del César. Tanto la apreciaba que le concederá la mano de su propia sobrina para que se case con él. Esa muchacha era, claro está, la ya mencionada doña Jimena.
Y aquí es donde la historia de Rodrigo Díaz de Vivar empieza a cambiar. Nos vamos al año 1081. El rey Alfonso VI está inmerso en una batalla por tierras de Toledo. Por sorpresa, en Soria, atacan los musulmanes, logrando una importantísima victoria. Pues bien, cuando el Cid campeador se entera, decide tomarse la justicia por su mano y, sin esperar órdenes directas del rey, decide ir al reino musulmán de Toledo a buscar a los culpables. Y oye, allí no sé si encontró o no a esos culpables, pero de regreso se trajo consigo unos 7.000 prisioneros, hombres y mujeres. Esto no hizo ni puñetera gracia al rey, por dos razones. Primero, porque el Cid había actuado por su cuenta y riesgo, y segundo, porque Toledo estaba bajo el protectorado de Castilla, al que pagaba impuestos y no quería violencia con ese reino musulmán. Quería llegar a acuerdos, y el Cid no había ido por la vía diplomática, como hemos visto. Esto llevó al rey a desterrar al Cid campeador. Su primer destierro. Y claro, evidentemente, si digo su primer destierro es porque hubo más, pero bueno, no corramos tanto. El caso es que ese primer destierro, bueno, es un poco light, me explico. Normalmente con ese castigo iba sumada la pérdida de sus pertenencias en el reino de Castilla, pero el Cid no se verá desprovisto de ninguna de ellas. Por eso, cuando decide que tiene que buscarse otro nuevo señor que le pague el sueldo a él y a su ejército privado, no irá a buscar trabajo a lugares que pudieran cabrear al rey Alfonso VI. Por eso, primero lo intenta con los condes de Barcelona, pero estos le dicen que gracias, pero no gracias. Por eso, sin más reinos en la península, el Cid toma una decisión que muchas veces en la historia es contada así rapidito, para no manchar la imagen del Cid como gran soldado cristiano. Rodrigo Díaz de Vivar encuentra trabajo en otros reinos, los musulmanes. Es por esto, por lo que al principio os decía en su presentación, que el Cid fue, según muchos historiadores, un mercenario. No quiero ofendidos ni ofendidas, pero la realidad es la que es. Un héroe cristiano no hubiera ido a ponerse a las órdenes de un reino musulmán. Y si lo haces, no me lo vendas como ese héroe cristiano incorruptible. En fin, el caso es que se ofrece al reino de Zaragoza. Allí su rey, Al-Muqtadir, le contrata, pues está en lucha con su hermano, quien por cierto a su vez contaba con la ayuda de los condes de Barcelona. Vamos, todo muy cristiano, puro, como veréis. Pues bien, el Cid consigue ganar en sendas batallas, primero al conde de Barcelona y después al hermano de su nuevo jefe. Y por cierto, será en este momento cuando Rodrigo Díaz de Vivar obtenga el apodo con el que ha pasado a la historia, el Cid, o lo que es lo mismo, Zid, que en árabe significa señor. Sí, el más famoso guerrero cristiano de nuestra historia tiene su apodo procedente del árabe. ¡Bumba! Sin embargo, poco después ocurrirá algo que cambiaría la historia de este país para siempre. En el año 1085, Alfonso VI toma la ciudad de Toledo, y las taifas musulmanas, que en aquellos años, iban cada una un poco a su bola, se pondrán por primera vez de acuerdo en algo que, como digo, cambió la historia del país. Pedirán ayuda a un imperio que estaba en plena expansión por el Sáhara y el Magreb, y en el año 1086 llegan a estas tierras los almorávides.
Este ejército asumía con un rigor absoluto las enseñanzas del Islam y cruzan el estrecho y empiezan derrotando a Alfonso VI nada más llegar a este país. Al frente del ejército almorávide llegaba el propio emir del imperio. Sin embargo, un hecho inesperado dará no solo una tregua en esta nueva guerra, sino que propicia el final del primer destierro de nuestro protagonista de hoy. Este hecho es que el emir Yusuf tiene que regresar a sus dominios, pues su heredero ha muerto. El Cid regresará a Toledo para defender la plaza conquistada por el rey castellano. En recompensa, el monarca le entrega al Cid más o menos unos 12 castillos. Además, le prometerá que le va a dejar quedarse con cuantas tierras y castillos les arrebate a los almorávides. ¿Y todo bien? O casi, porque el rey Alfonso VI le pide que vaya a defender y conquistar la zona del Levante español, y el Cid campeador accede. Sin embargo, lo que al final Rodrigo Díaz de Vivar acaba haciendo, bueno, es otra cosita. Cuando llega a la zona de Levante, se pone al servicio de los reinos musulmanes que eran vasallos de Castilla y decide que los impuestos que pagan, bueno, pues que se les va a quedar él y les va a administrar él mismo. Según él, era para pagar a sus soldados privados, pero que todos estaban a las órdenes de Alfonso VI y que cuando el rey les necesitara, oye, que allí estarían. En la realidad era que ese ejército solo atendía a las órdenes de una persona. Esa persona no era el rey. Esa persona era el Cid campeador. Aún así, el rey le pedirá al Cid en el año 1089 que mande a sus soldados a una batalla en la provincia de Murcia. Allí se encontraba una fortaleza que era vital en cuanto a estrategia se refería para poder conquistar el reino de Valencia. Pues bien, no se sabe si porque fue un error o porque el Cid puso más bien poquitas ganas en cumplir esa orden. El caso es que los ejércitos del rey y del Cid campeador nunca se encontraron. Y será en este momentito cuando Alfonso VI, furioso con el Cid, le nombra traidor y le premia con un nuevo destierro. Pero esta vez ese destierro sí iba con propina incluida. A Rodrigo Díaz de Vivar se le quitaban todas sus posesiones. Este será el destierro definitivo del Cid campeador. A partir de ese momento el Cid empieza a luchar por su único beneficio. No quiere tener más jefes. En un primer momento se queda en la zona de Valencia, donde impone a esos reinos taifas impuestos que se queda para él, evidentemente. Y será en esos momentos cuando el Cid y su antiguo jefe, el rey Alfonso VI, choquen de nuevo. En el año 1092 el rey castellano quiere tomar sí o sí el reino de Valencia y de paso quitarse del medio al Cid. Para ello hace una alianza con el rey de Aragón, el conde de Barcelona y con las ciudades de Pisa y Génova. Pero nada, ni consigue Valencia ni mucho menos derrotar al Cid. Al revés, este les da sopas con ondas. Por eso, al final, el rey de Castilla dará su brazo a torcer y perdonó al Cid de nuevo. Incluso le ofreció regresar a Castilla. Este, sin embargo, rechazó eso, aunque desde entonces entendió que su relación debería ser un poquito más cordial. Sin embargo, sí hubo alguien que se llevó el gran premio de la tómbola, el reino de Valencia, y ese sí fue Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador.
El ejército del campeador, después de un asedio a la ciudad, será nombrado el 17 de junio del año 1094 Príncipe Rodrigo el Campeador. Valencia era suya. Ya no era solo el protector a cambio de dinero, era de su propiedad. Aún así, los almorávides intentarán en los siguientes años recuperar la plaza, pero batalla tras batalla, el Cid Campeador consigue retener el poder. Por cierto, en este momento creo necesario quitar un nuevo mito de nuestro protagonista de hoy, uno que seguro os suena. ¿A qué os suenan los nombres de Tizona, Colada y Babieca? Bueno, según cuenta la leyenda, el Cid tenía dos espadas, Tizona y Colada, y una hermosa yegua blanca llamada Babieca. Y oye, a ver, quizás si tuviera espadas poderosas o una yegua, y quizás las pusieran hombres, pero es que no hay ningún documento de esa época que acredite que les llamara así. Y entonces, ¿de dónde salen esos míticos nombres que han pasado a la historia junto con el del Cid? Pues descritos de 2 siglos después de su muerte. Y como hemos visto en otros casos, tiene todo el sentido. Un héroe fabricado necesita cuanta más lírica mejor, pero todo eso siempre es con el héroe ya difunto. Por cierto, ¿cómo murió el Cid? Seguro que muchos responderéis que en medio de una batalla a lomos de su caballo derrotando musulmanes, ¿verdad? Pues lo siento en el alma, siento deciros que no. Esta es otra de esas leyendas, o bueno, la última gran leyenda, como estamos viendo, que acompañan a Rodrigo Díaz de Vivar. Según esta historia, el Cid, cual caballero, derrotó a los ejércitos del rey Bucar que atacaban Valencia. Sin embargo, la mayor dramatización de esa supuesta muerte dice que éste venció a esos soldados a lomos de ese caballo cuando el Cid estaba muerto. Una leyenda que nace ya en el siglo XIII, en un manuscrito del monasterio de San Pedro de Cardeña, según la cual el Cid, antes de morir, deja unas órdenes para vencer al enemigo Bucar. Primero, le embalsamarían de la cabeza a los pies. Su mujer no podría aparecer en público como una viuda. Una de las puertas de la ciudad se abriría a medianoche y aparecerían sus soldados con él a la cabeza de parte del regimiento. Eso haría que los musulmanes vieran una figura blanca con fuegos y toda la parafernalia y casi vieran un dios en el cadáver del campeador. Y que efectivamente eso fue lo que vieron y por eso, salieron corriendo y nunca más regresaron. Fin. Pues no, lo siento mucho, pero no. Rodrigo Díaz de Vivar, el 10 de julio del año 1099, murió por causas muy naturales en Valencia, ni venciendo más soldados, ni mucho menos haciéndolo ya difunto. Con el Cid muerto, su esposa doña Jimena será la señora de Valencia hasta el año 1102. La leyenda de Rodrigo de Vivar, el Cid Campeador, quizás es una de las más longevas de la historia, amparada, aumentada y utilizada por diferentes personajes. Pero como tantas otras veces, la realidad no tiene nada que ver con la leyenda que ha viajado a lo largo de los siglos. Este que hemos conocido fue Rodrigo Díaz de Vivar, el verdadero Cid Campeador.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.